This is a favorite book of mine by a magician philosopher named Lee Siegel about the Indian street magic, on which he is an expert. I highly recommend it. Empieza citando un libro de Lee Siegel que es un filósofo y mago sobre la ciencia en la calle en India, y ese libro comienza con esta coda que es: estoy escribiendo un libro sobre magia, explico, y me preguntan, ¿magia de verdad? Por magia de verdad la gente habla de milagros, actos taumatúrgicos, ¿no? Y poderes supernaturales. No, contesto, hacer trucos, no magia de verdad. La magia real, en otras palabras, se refiere a la magia que no es real. Mientras que la magia que es real, la que puede ser realmente hecha, no es magia real. This quotation has become a sort of mantra for me in my whole career. Esta cita se ha convertido en un mantra para mí porque tiene que ver con los dos temas que más me interesan, que son la conciencia y el libre albedrío. In both cases, there are many people who say, well, if you don't think free will, porque me dicen que si no crees en el libre albedrío, entonces no crees en la magia real, porque son lo mismo. Y esta es una cita de Robert Wright que se llama La conciencia como la magia real. Por supuesto, el problema aquí es el decir que la conciencia es idéntica a estados físicos del cerebro. A medida que Dennett y otros tratan de explicarme qué es lo que quieren decir por esto, lo más convencido estoy de que lo que realmente dicen es que la conciencia no existe. ¿Podría ser que la conciencia sea más como la magia de escenario que la magia real? En tal caso, la conciencia sería un conjunto de trucos. Va a hablar de cómo se corta una señora a la mitad. ¿Cómo se hace? Les voy a decir. No la corta en la mitad. Solamente hace que parezca que lo hace. Eso es lo que los filósofos suelen hacer. No llegan muy lejos y le dicen, pregúntale a un mago, pero los magos no contestan. Yo soy un filósofo profesional, pero también soy un mago amateur. Les podría decir cómo se corta una señorita al medio, pero no les voy a decir. Les voy a decir cómo ocurre la conciencia en el cerebro. One of the best scientists in the world on this topic is Jean-Pierre Changeux. Un gran neurofisiólogo francés, Jean-Pierre Changeux, que trabaja con Stanislas Dehaene, que estuvo aquí esta semana, los dos amigos y colegas de Dehaene, dio una conferencia en este simposio hace unos años y el título de la conferencia es hacia una biología molecular del procesamiento consciente, cómo las funciones superiores del cerebro emergen de los mecanismos de transmisión de señales. Now this is one of his main slides, and you'll be grateful I'm not going to take you through it. It's quite complicated. Esta es una de las figuras de Changeux de esa charla y tienen suerte de que no les voy a contar de qué se trata, es muy compleja, tiene muchas partes y no entra para el parcial. Sin embargo, sí les puedo decir que estoy de acuerdo con lo que está detrás de esta figura, que es una teoría llamada el espacio global neuronal y si quieren saber más sobre estos temas, busquen esto, Gruen Global Neural Workspace, porque es ahí donde está la parte dura de lo que él va a contar. But I'm concentrating on one phrase on that slide. And when Jean-Pierre put it up on the projector, I wrote it down, and then afterwards in the discussion, I drew attention to it. And this was the sentence. I'll just go back so you can see it. There, where the arrow is, right here. Yielding subjective experience
Hay una frase en esa diapositiva que a él le llamó la atención, la anotó y esperó a que terminara la charla para hacerle una pregunta a Jean-Gé. Y la frase es la palabra yield, que es dar, otorgar, que es una palabra importante de lo que sigue en la charla, otorgando la experiencia subjetiva de estar consciente y reportabilidad, o sea, poder contar que uno está consciente. Subjective experience of being conscious. And Jean-Gé's answer to me was the perfect answer to give to a philosopher like me. Y la respuesta de Jean-Gé es perfecta para un filósofo como él, que es, ¿qué pensás que debiera decir? And that's what I'm going to try to tell you. And it's taken me 3 years to figure it out. This is a job for a philosopher. This is my favorite picture of consciousness. It is a cover of a New Yorker magazine done by the late, great Saul Steinberg many years ago. And if you look at it, you will see that in the Art Museum, this rather Esto es una tapa de la revista New Yorker de hace unos años, hecha por Saul Steiner, que hay una persona frente a un cuadro que identifica como Braque, y dentro de ese globo está a qué lo lleva Braque. Braque, barroco, etcétera, etcétera, es lo que se conoce como la vía, el arroyo de la conciencia, como la definió William James. It's a very vivid rendition of this man's stream of consciousness. And it isn't just words, there's colors and shapes. And if it weren't that it was the cover of a magazine, he might have put in some melody and other modes of consciousness. But I think it's a very evocative picture. Es una excelente imagen del flujo de la conciencia, aunque dejó afuera obviamente otras cuestiones como el sonido u otros sentidos, pero que es tan buena que lo que le suele pasar es que si deja la imagen demasiado tiempo, la gente deja de escucharlo y se concentra en el flujo de conciencia del personaje. There's a philosopher named David Chalmers who a few years back identified what he called the hard Hace unos años un filósofo llamado David Chalmers habló de la conciencia como un problema difícil, un hard problem. Y acá Dan va a argumentar para ver si es realmente un problema difícil o es una ilusión cognitiva. So let's consider the Steinberg cover, cover as a metaphorical representation of consciousness. Of course it is, it's a metaphor, it's not literal. There's not a little balloon over the man's head, and the other details. La representación, la imagen de esa tapa es obviamente una representación metafórica de la conciencia. That's clear. Representation of his consciousness. Or is it a metaphorical representation? O bien es una representación metafórica del flujo de inconsciencia de un zombie con mucha cultura. La definición de un zombie para un filósofo es que es comportamentalmente indistinguible en cualquier nivel de un ser humano normal y consciente, solo que no hay nadie en casa. David Chalmers y otros han argumentado que, aunque no sean reales, los zombies de filósofos pueden ser posibles, pueden ser pensables. Por lo tanto, esto es lo que crea el problema difícil de la conciencia. Chalmers dice que no hay manera de representar la diferencia entre un zombie filosófico y una persona consciente, excepto con las etiquetas. Here's a picture of a conscious man with a conscious stream of consciousness. No, wait a minute, it's a zombie. No, it's conscious. No, it's a zombie. No, it's conscious. No, it's a zombie. There's no difference. No hay forma de diferenciarlos excepto por las etiquetas a ningún nivel. Es imposible explicar las diferencias. No solo es muy difícil, es imposible. La tarea de una teoría de la conciencia es cerrar la grieta entre la verdad metafórica sobre la mente y la verdad literal, real sobre el cerebro.
La tarea no distingue entre explicar la conciencia real y la conciencia del zombie, la conciencia inconsciente del zombie. No hay una diferencia. La asunción es que la conciencia no es magia real. Y reemplaza el problema duro del cual habla Chalmers y los otros, lo reemplaza con la pregunta difícil. Hay que resolverla entendiendo cómo se corta la señorita en dos, mirando los detalles. Even if it isn't the hard problem. So, sawing the lady in half. Imagine somebody saying, I just saw it and it must be real magic. I can't believe Tiene que ser magia real. No puedo creer que me puedan engañar con esto. So it must be done by poltergeists, or by telekinesis, or maybe quantum entanglement. Antes de jugarse a la poltergeist o la telequinesis o cualquier otra cosa, vamos a intentar con un poco de Occam's Razor, de teorías conservadoras. We wouldn't take seriously a person who said about sawing the lady in half, my intuition tells me that this is real magic. Cuando alguien te diga, es mi intuición, es que esto es magia real, paremos un momento y pensemos, no creo que sea así. One of my magician friends is Jamie Ian Swiss, a very fine New York City-based magician. And he once said, Nadie nos creería si decimos que estamos trabajando tan fuerte para engañarte. Ese es el secreto, ese es el método de la magia. If you like to try to figure out how magic tricks work, do not ignore brute force. Para poder hacer un truco de magia, imagínense que hay que trabajar de muchísimas maneras y de cosas que parecen imposibles para lograr hacerlo. Los magos, eso es lo que hacen los magos. Los magos no tienen vergüenza y tampoco el cerebro. Las ilusiones de la conciencia son ilusiones benignas, son ilusiones del usuario, como el desktop de tu computadora. En el 91, Dan en su libro dijo que la idea de una ilusión del usuario, de una máquina virtual, es muy sugerente, pero si esa conciencia es de una máquina virtual, ¿quién es el usuario para que esa ilusión funcione? At the same time, a Dutch science journalist, Tor Noratrenders, was writing a book called The User Illusion, Cutting Consciousness Down to Size, but the English translation of that didn't appear until 1999. So he didn't know about my book and I didn't know about his book, which is why neither one of us mentions the other. I just want people to know that this is one of those cases where we both hit on the same en el mismo año, en el 91, a pesar que se imprimió antes, no se sabe quién de los dos, si este filósofo Tor Nordentrans o él, se le ocurrió la idea de ilusión del usuario, pero él está contento de darle la idea si es necesario. And in fact, my dear recently departed friend Marvin Minsky, incluso Marvin Minsky, que ya murió, que era un investigador del MIT, tuvo la idea antes. I think you're all familiar with the user illusion, although perhaps not under those terms. Ustedes ya vieron tanto como en Windows como en Mac, los dos tienen desktop y esa es la ilusión del usuario. Están ustedes siempre usándola. So, the desktop user illusion, both Windows and Mac, and there are others, has been designed by engineers to be a user-friendly set of metaphors that simplify narcissistically. That is to say, los ingenieros tanto de Mac como de Windows diseñaron el desktop para que sea una ilusión para ustedes. Y ustedes usan esa serie de metáforas de los ingenieros narcisísticamente.
La experiencia consciente, la ilusión del usuario, que es la experiencia consciente, también ha sido diseñada por la evolución, por selección natural, para ser como una serie de metáforas que simplemente que simplifican narcisísticamente lo que sentimos. The desktop user illusion makes it easy to control the many. Tanto la ilusión del escritorio, de la computadora, como la ilusión de la experiencia consciente nos permiten generar, ahora no sé cómo decir, affordances. Gibsonian affordances. Jimmy Gibson was the coiner of the term affordances in his 1979 book. And he started something of a cult in psychology, the Gibsonian cult. And there's a lot that's crazy about some of the... Gibson empezó como una revolución en el 79, en realidad un poco antes, y ahora se está redescubriendo. Gibson, las propiedades de Gibson son oportunidades, qué es lo que la naturaleza nos ofrece a los animales para que sea por bien o por mal. Los sistemas perceptuales y motores están diseñados para responder directamente a estas propiedades de Gibson. So how do you respond to an affordance? Well, maybe you run, or maybe you duck down, or maybe you eat, or maybe you hide behind. ¿Cuáles son las respuestas que tiene un animal en estas propiedades de Gibson? Que sea que corres o te escondes o comes. Hay muchas oportunidades, hay muchas propiedades de Gibson que te permiten hacer esto. Para poder controlar las respuestas de manera correcta, el cerebro tiene que representar estas propiedades. No hace falta que se implemente estas propiedades en ningún otro lugar. Estas propiedades no son representaciones internas específicas, son propiedades que están definidas por el entorno. Estas propiedades son ser líquido, ser rojo, ser duro, son propiedades que están definidas por el entorno y no por la representación que se ha formado en el cerebro. La ilusión del usuario en el escritorio es en píxeles de color en la pantalla, pero la ilusión de la conciencia no se representa en nada en particular. Respondiendo a la pregunta inicial de Jean-Jo, de si la experiencia subjetiva de estar consciente y poder reportar, el cerebro y la estructura que esta teoría neuronal global te permite decir que la identidad de estas propiedades están allí, la evaluación de estas propiedades y la manipulación de las representaciones de estas propiedades y el control, y eso es todo lo que hay. ¿No hay algo que no se explica? ¿Hay algo que no está? ¿Algo muy importante? La generación de los qualia, de las experiencias. No. Cuando podamos explicar todos los efectos más abajo de la teoría, vamos a haber explicado todo y no va a haber qualias. Está la idea de que tiene que haber algún tipo de traducción fenomenológica del medio. I'm going to explain this by an analogy to digital video. You know a digital video camera. En esta comparación, los fotones y la presión acústica, las ondas de presión acústica son traducidas en un medio que es básicamente bits. Una vez que están en ese formato digital, pueden ser manipuladas de cualquier manera, de la manera que queramos. Now, they may eventually be played back on an LCD screen like a computer or a television, or pushed through a projector like the bits. Una vez que esos fotones están traducidos, lo podemos poner en un proyector o donde queramos. Vas desde los fotones a los bits
modo digital y después puedes volver a los fotones. So now let's have a little thought experiment, a Stone Age failure of imagination. Imagine we take a DVD camera, a player, some DVD discs, and we go up the Amazon and we find some Stone Age tribe, and we show them, we record their. Imaginen que vamos por ejemplo, a un indio en el Amazonas que no está relacionado con la tecnología y le mostramos un DVD, lo filmamos, le mostramos su filmación. Imagínense qué va a pasar. Well, they might think it was magic. Puede ser Probably they would think it was just magic. que But van a pensar que es magia. I'm going to give them credit for being more scientific. Voy a And I'm pensar going que to ellos... suppose that one of La mayoría puede ser que vaya a decir que es magia, pero puede ser que haya alguno que diga, no, yo ya sé cómo funciona esto. Hay pequeñas imágenes chiquitas y apenas y sonidos chiquititos que se metieron en esta cosita que me trajiste, el DVD. I mean, you think about it, you see this silvery disc and you look at it, and it's hard to see how there's any pictures, any video, any audio on that thing. And so I'm imagining that. Imagínense que miran el DVD y ven que está ahí y sin embargo no se ve ningún tipo de imagen chiquitita ni sonido. Pero se ve que no podemos verlo, pero tiene que estar ahí. But they got to be on there. But that's just wrong. This is a mistake. No. No hay sonido y color en el DVD. Es otro formato. Están representados en bits en el DVD. Las representaciones de tu cerebro son como el DVD de una manera, pero no son como en el cine. En las viejas películas de 35 milímetros podías ver las imágenes cuadro por cuadro, pero no en el digital, es distinto. Esas funciones que uno piensa como el DVD en el cerebro no son así, no funcionan así, no son para traducir la información directamente, punto por punto. No son representaciones para la audiencia que está en el cerebro cartesiano del cerebro. So I want to tell you about the Cartesian theater. This is my term for an imaginary place in the brain. El teatro cartesiano, cuando Descartes lo describió, es que había un lugar muy especial donde adentro del cerebro, adentro de la cabeza, se representaban. Muchos filósofos y neurocientíficos se dejaron esa idea, aún así mantienen la idea pequeña de que puede ser que todavía haya algo especial en el cerebro para representar como en un teatro. En el libro del 91, su idea central era eliminar la idea del teatro cartesiano en el cerebro. Y sin embargo, después del libro la gente le preguntaban, ¿esto es un argumento empírico que se puede testear o es un argumento simplemente teórico? Sí, el primer punto es empírico. Si nos miramos adentro del cerebro, no encontramos un teatro. This picture is a sort of cartoon of a Cartesian theater. Here, you see the film is exposed and developed and then projected onto the screen, and there's actually two homunculi in this theater. And we know that this is silly. That's not how consciousness works. That's not how vision works. El dibujo anterior era una representación del teatro cartesiano con dos hombrecitos, dos homúnculos mirando lo que entraba, pero la forma de destruirlo, la moral de esto es que todo el trabajo que hacen estos hombrecitos imaginados en el teatro cartesiano se debe distribuir con agencias menores distribuidas en todo el cerebro. Hablar de transducción, o sea, transformar una energía en otra, sería volver al concepto del teatro cartesiano, lo cual es lo que queremos evitar. Instead, what the brain does is it translates or transforms
En lugar de transducir, lo que hace el cerebro es traducir códigos neurales a otros códigos neurales y a otros, que es una forma de ir hacia adelante. Esta transformación o traducción es la que finalmente juega el rol de generar las propiedades cualitativas de los estímulos o los qualia. Todo esto sin representar, sin hacer renders. Estas representaciones son todas en el mismo medio de patrones de disparos de neuronas que se transforman o traducen en otras formas para responder más fácilmente, pero no son traducidas en otro tipo, pero transducidas en otro tipo de medio. Now, the same failure of imagination besets many technologically sophisticated scientists and philosophers. They still think there has to be. Aún así, muchos científicos y filósofos se engañan por esto y les voy a mostrar un experimento para mostrarles cómo funciona. Imaginen lo vívidamente que puedan una letra mayúscula A en azul brillante sobre un fondo negro. Mantengan los ojos cerrados. Ahora abran. ¿Se parece a esta, la que imaginaron, o es diferente? Okay. The point I want to make is you can answer these questions. You can compare the A you see on the screen to the A you remember from your imagination. Estas preguntas las podemos responder, podemos imaginarnos si la letra era parecida a la nuestra o más oscura o más clara. El azul que se muestra en la pantalla se representa en color real, pero ¿qué pasa con el azul en la mente? How about the blue in your mind? It is represented in your brain, but not rendered in any special medium at all. Está representado en el cerebro, pero no representado en un medio especial. Think about it. It doesn't have to be. In fact, it shouldn't be. If you want to have a physically possible comparison between the blue on the screen and the blue in your mind, no tiene por qué ser representado en un medio especial. Piensen que no necesitamos transducción, dado que la representación tiene que ocurrir en el cerebro. No necesitamos transducirla en otro medio. Si la letra azul en la mente fuera representada, necesitaríamos algo funcional como las células de la retina que respondan a esa representación. De lo contrario, no podríamos reconocerla o apreciarla como una letra A azul. Curioso que no tenemos acceso a las propiedades físicas de las representaciones físicas que hacen todo el trabajo de información en el cerebro. The A you imagined in your mind to an A on the board, you have no idea how you did it. Ustedes fueron capaces de comparar la A que estaba en la pantalla con la que imaginaron, pero no tienen idea de cómo lo hicieron. No necesitaron representar ese azul en un medio en particular. Creemos tener acceso a las propiedades de nuestras representaciones internas, pero eso es una ilusión. Tenemos acceso al contenido de nuestras representaciones, pero no tenemos idea de cómo ese contenido es representado en las neuronas. Traducir no es transducir. Las representaciones están diseñadas para poner la información ambiental relevante sobre las oportunidades en formas que puedan ser fácilmente accesibles o legibles. ¿Accesible por quién? ¿Accesible por qué? Por otras estructuras y procesos en la red global neuronal. Todo el trabajo que hacen estos hombrecitos que supuestamente miran el teatro tienen que después ser enviados a otros lugares que hacen el trabajo en el cerebro. Tres verdades obvias y una pregunta difícil. Primera, no hay una segunda transducción en el cerebro. Hay una primera transducción que está dada por los receptores de la retina que transducen la energía de la luz a códigos neurales, pero después se mantiene siempre en códigos neurales. Por supuesto, no hay teatro cartesiano en el cerebro. Pero parece haberlo. How could this be true? ¿Cómo puede ser?
How does the magic, how does the illusion happen? So the tempting mistake is La to say tentación es there's a pensar que hay double dos transducciones, pero yo digo que hay que abandonar esa idea de dos transducciones en el cerebro. Y una frase de Jerry Fodor, un filósofo de la conciencia también: si en resumen hay una comunidad de computadores viviendo en mi cabeza, también debe haber alguien que está a cargo, y por Dios que prefiero ser yo. Otra crítica a la idea de Dan es una frase de Borges: no hay testigos internos, no hay un reconocedor central del significado, y no hay uno más que un centro de gravedad narrativa abstracto que en sí no es nada, pero una ficción conveniente. Para Dennett no es un caso de que el emperador no tiene ropas, parafraseando el libro de Penrose, ¿sí? Es más bien que las ropas no tienen emperador. Si aún hay un emperador en tu teoría de conciencia, no tenés una teoría de conciencia, tenés una teoría de la televisión o algo así. Hay que olvidarse del emperador, hay que pensar en otras estructuras mucho menos magníficas, pero que hacen el trabajo sin magia. Si todavía tenés un emperador, un sujeto experiencial, no has ni siquiera comenzado tu teoría. Mientras tanto, David Chalmers, el que proponía el problema difícil, dice: si no tenés al sujeto en tu teoría, estás evadiendo el problema principal, que es el problema difícil. No hay compromiso entre lo que piensa Chalmers y lo que pienso yo. Uno de los dos está completamente equivocado. Mucha gente espera que sea yo. Otra crítica a Dennett por Richard Sandland: estos autores son fascinantes porque tratan de no explicar su propia experiencia consciente, sus propios qualia, sus propias propiedades cualitativas de los estímulos. Como dice el filósofo John Searle, ¿cómo podría una persona inteligente ponerse en ese lugar? Tratan de hacerlo, ciertamente, pero además de estar locos, es también una forma de deshumanizar. Finalmente terminan diciendo que somos todos algún tipo de zombie loco o algún tipo de máquina. Sí. But we're very nice zombies. And we're natural zombies. La idea del teatro cartesiano sigue siendo muy interesante para algunos. Consideren, por ejemplo, a un libro de su amigo Daniel Wegner, La ilusión de la conciencia, sería de Conscious Will. No podríamos saber ni siquiera seguir el tremendo número de influencias mecánicas en nuestro comportamiento, porque estamos habitados por una máquina extraordinariamente complicada. You see how close Dan Wegner's view is to the view that I've just described. He says the brain simplifies for us. Well, what's this us? It's not a Cartesian homunculus, it's itself. Esto podría leerse como que el cerebro simplifica las cosas para nosotros, pero ¿qué es ese nosotros? Es el mismo cerebro. Una parte del cerebro simplifica para otra parte del cerebro, y así es como funciona. And that's how it works. Now, so there does seem to be a Cartesian theater, and how could this be true? I want to turn to an uncontroversial example, complementary color afterimages, and now we're going to do a little experiment, which should work just fine in this room. And I want you just to follow directions. Un experimento que va a mostrar cuán tentador es el teatro cartesiano. Sigan las instrucciones. Just how tempting the Cartesian theater is. So I want you to stare at the white cross, the fixation cross, and not move your eyes. So just look at the cross, please. Miren a la cruz en el medio y no muevan los ojos. And don't move your eyes, and don't move your eyes, and now. What did you see? ¿Qué vieron? Did it work? Did it work? Let's do it again, okay? So, don't move your eyes. Miren la cruz en el medio, no muevan los ojos. American flag, good. Now,
Some of you might even be willing to say that the shortest, the lowest Algunos pueden red pensar stripe que is intersecting the black la cross. banda roja de Let's más do it one abajo more time, intersecta and a you'll la see cruz negra. if the- Fíjense si es así. If the lowest short red stripe intersects the black cross. Algunos Are you pueden- ready? Here's a page from an old textbook on vision, and it shows a cut through the brain. Here are the eyeballs. Here, there's the crossover, the lateral geniculate nucleus, if you want to know. And back here, on the back Esto of está your sacado de brain, un in the libro de occipital texto que cortex, representa un poco there is la a vía de la pattern of visión a partir de la excitation. retina, el núcleo It's geniculado upside lateral down y and en la corteza backwards and occipital, split and very acá atrás en la contorted. nuca, se representa la And imagen there's even y está, red en realidad lo que está lips. representando el The autor no es artist más que has una put that metáfora. up. That's a metaphor. Now, the red is represented in fact, in MT. El rojo se no, representa en áreas de la corteza como B4, pero es B4, representada, no hay un and rojo other ahí. areas of the brain. So now maybe we can see that Frisbee's image is metaphorical. Red, of course. In the same way Steinberg's is. There aren't any colors in the brain. There aren't any legible words. No hay in colores, black no hay ink letras in the en brain. negro en el cerebro, esas son todas metáforas. Those are both metaphors. There's no red stripe Hay in una your brain, representación de there's la a banda roja y ni representation siquiera es of the red roja. stripe. There seems to you to be a red stripe. Nos parece que es una banda roja, pero ese And parecer the seeming tampoco es isn't rojo. red either. There is no red stripe anywhere. It just seems as if there is. And that's hard for people to accept. They want to reintroduce a red stripe somewhere. Es difícil And you aceptar have que to no hay una banda recognize roja y queremos introducirla en that algún lado del is like cerebro. Y the esto es Stone parecido Age fellow a esa persona de la edad de piedra wants there to que be some little miraba el color DVD, somewhere quería in que that hubiera colores ahí adentro. video No, no disc. los hay. No, there doesn't have to be. Let's try another illusion, see if it works for you in this light. I don't know. If you look at the Que black, mirar one alguno of de the los black puntos dots negros en in el the centro center y of one of ver those, algo extraño. how many of you see something strange? Que mirar, Maybe it's not a big enough image for any of you here. You should girar see- las ruedas como si fueran do any engranajes. of wheels? Just a few, all right. Well, you need a much bigger screen and maybe different lighting to get it well. If you see a good version of this, it's just overpowering the sense that these are gears that are turning. And of course, the shapes seem to be Cuando esta rotating. ilusión se hace más grande y con buena luz, las formas parecen estar rotando y hay representaciones de esa rotación en el sistema visual, pero no están rotando. Particular region of the brain. They're just representing rotating. Are they really representing? Yes, they are. If these Si estos procesos neurales son representaciones, ¿para quién están representando? ¿Y are cómo they puede ser que a mí me parezca que están rotando? And how does there seem to be rotation to me? Here's a test of your intuition. Imaginen que hacemos un robot humanoide con visión de color que tiene en sí lo mejor que sabemos, el mejor modelo científico de la visión de color. Por lo tanto, exhibe color complementario luego de las ilusiones de imagen como la de la bandera y dice, me parece que veo una banda roja en la pared. It says, I seem to see a red stripe on the wall. Some of you may want to say, yeah, but that isn't real seeming. Well, yes or no? ¿Pero esto es de verdad algo que parece o no? Remember, our imagined robot instantiates all that we know about human color vision, including the effects on emotions. Este robot tiene todo lo que sabemos sobre visión, incluyendo otras cuestiones fisiológicas. Por lo tanto, si esto no es verdaderamente que le parece algo, estamos hablando de magia. Cualquiera que piensa que hay un problema difícil es haciendo el error ingenuo análogo al de la persona de la edad de piedra sobre la conciencia. No puede parecerme que haya una verdadera, que haya una banda roja, a menos que haya una representación de esa banda representada en un rojo subjetivo, que lo llamaríamos el qualia, la cualidad de rojo. Y ahí estamos haciendo el error de la edad de piedra. You're saying there must be qualia in there causing our appreciation, our beliefs, our behaviors. Let's see. It's Relativamente sencillo hacer un programa de computadora que puede identificar o reconocer la letra A azul sin representarla.
Your brain can do it too. Y el cerebro también puede hacerlo. La intuición de que no podría parecernos ver una banda roja, a menos que fuera representada una banda roja en algún lado, es errónea. ¿Cuál es la función de esta representación neural si no fuera representar, hacer una segunda transducción? Tenemos que mirar más allá de la experiencia consciente y preguntar la pregunta difícil. ¿Y entonces qué? Parece haber una segunda transducción porque nos estamos engañados por nuestra propia ilusión del usuario. Esto lo va a contar en su próximo libro, es una larga historia, y el libro se va a llamar De las bacterias a Bach y vuelta, la evolución de las mentes. Gracias.